¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, para seguir con nuestra serie de tutoriales, vamos a continuar con un ejemplo del uso de un potenciómetro digital. En el video pasado nosotros hicimos un pequeño proyecto en donde se estudió cómo funciona el módulo de comunicación SPI mediante hardware. ¿Okay? Ahora, en este proyecto vamos a darle una aplicación real que sería el uso de un potenciómetro digital. Para dicho ejemplo he seleccionado el MSP 41010. Estos son de los más comunes, son de la empresa Microchip. Y bueno, vamos a leer un poco su hoja de datos. Si se dan cuenta, es un simple o doble potenciómetro digital con interfase SPI. ¿Okay? De lo más importante es que tiene 256 pasos por cada potenciómetro. Esto quiere decir que la resistencia se divide entre 256 y de acuerdo al voltaje de operación al que esté conectado vamos a tener esa resolución en señal de voltaje de salida. Pues funciona mediante interfaz SPI. Aquí vienen los ejemplos de lo que son el de un canal, que es este, y el de dos canales. ¿Okay? De lo más importante para conocer dentro de un potenciómetro digital, bueno, pues son sus parámetros eléctricos, que siempre son pues de los principales. Por ejemplo, aquí dice que opera de 2.7 a 5.5 volts. Estos se utilizan mucho para controles digitales, para algún tipo de cálculos o algunos filtros donde requieres controlar una señal analógica. No es lo mismo que un convertidor digital analógico, pero cumple una función similar dependiendo pues de la aplicación, ya que muchas veces el convertidor digital analógico nos da mucha más resolución. ¿Okay? Bueno, aquí vemos las gráficas de comportamiento y cómo se comporta a distintas frecuencias. Y bueno, las aplicaciones principales aquí son, por ejemplo, para algunos divisores de voltaje, voltajes de referencia, o por ejemplo aquí tenemos una ganancia variable de acuerdo a lo que el potenciómetro digital nos está indicando. ¿Okay? Entonces son algunas de las aplicaciones que podemos tener con él. Bien, aquí en la descripción de los pines tenemos la terminal de potenciómetro A, la terminal B y el wiper connection. Ese wiper es donde sale la señal, que sería lo que se va a estar moviendo en ese rango de los 256 pasos. Ahora, por ejemplo, para los que son dobles, tenemos el potenciómetro 0 y el potenciómetro 1. Estos se acompañan del chip select, que por el símbolo sabemos que es un activo bajo. Funciona mientras la señal esté en bajo. Tenemos la señal de reloj, la señal de entrada y las terminales. Esto es para el MSP41. Para el 42, que es doble, es lo mismo, pero tenemos doble conexión para lo que es el potenciómetro 2. ¿Okay? Entonces, a grosso modo, ¿cómo funciona? Tenemos este diagrama de bloques. Este es para el MSP42. Tenemos una señal de reloj, un chip register de 16 bits, donde estos 16 bits se van a ser asignados a dicho potenciómetro. ¿Okay? Cabe mencionar que los valores de resistencias que tenemos para estos es de 10, 50 y 100 kilos. Son los más comunes, los más usados. Aquí nos recomiendan cómo se debe utilizar y los modos de operación. Tenemos un modo rheostato, donde unimos el A con B y solamente vamos a variar la resistencia. Y tenemos el modo potenciómetro. Nos recomiendan que el lado B esté conectado a masa y el lado A a voltaje. ¿Okay? Entonces, pues de las aplicaciones típicas, amplificadores programables, amplificadores diferenciales y todo lo que nos dice aquí.
¿Cómo podemos calcular la resistencia? Viene aquí la fórmula, ¿ok? Y lo que nos interesa en este momento es la interfaz serial. Para esta interfaz serial nos dice que para escribir un nuevo valor en potenciómetro, bueno, esta interfaz tiene 3 comandos: escribir un nuevo valor, apagarlo, el potenciómetro, y un comando de no operación, ¿okay? Entonces tenemos un byte de comando, eso es lo que nos interesa, y tenemos el byte de datos. Entonces lo vemos en esta gráfica, que es lo que les comentábamos, de que debemos familiarizarnos con las gráficas de comunicaciones. Aquí tenemos la señal de reloj, tenemos los datos, y el chip select funciona mientras esté en bajo. Entonces el primer byte va a ser el byte de comando y el segundo va a ser el de dato. Entonces aquí nos dice que los primeros dos nos sirven. Tenemos comando C0, C1, que nos dice, por ejemplo, el C0, si los dos son 0, no va a ejecutar nada. Si va a ser 0,1, va a ejecutar el potenciómetro determinado por la selección de potenciómetros. Si es 1,0, lo va a apagar, y si es 1,1, no va a ejecutar ningún comando. Para seleccionar los potenciómetros, este es un código dummy. Aquí no seleccionas nada, aquí seleccionas el potenciómetro 0, aquí el 1, o ejecutas la señal en ambos potenciómetros, ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a ocupar prácticamente van a ser 2 bytes, nos indica aquí la gráfica: byte de comando y byte de dato. Para la conexión seguimos respetando lo anterior. Tengo aquí mi señal de reloj, la señal de datos y el chip select. He conectado el B a masa y he conectado la señal aquí para poder monitorear el voltaje, y la señal a 5 volts, ¿okay? Entonces nos vamos al código, y en este código copiamos el mismo del ejemplo anterior, pero vamos a hacer modificaciones. Ahorita este no lo voy a ocupar, estos de acá tampoco, este sí lo estoy ocupando, solo el chip select. Este está configurado y estos ahorita no los ocupo, okay. Bien, entonces yo tenía estas señales y vamos a dejarlo así. Nos dice que tenemos que enviar 2 bytes de control, bueno, el de comando y el dato, okay. Entonces vamos a generar una función, la voy a llamar writebot, lo llamo así, MCP. Entonces cuando yo entre aquí, lo tengo que quitar este de aquí, porque tiene que hacerse una sola vez, cuando entro y cuando salgo. Aquí lo regreso, y entonces OPLW, vamos a llamarlo CMD write MSP, y esta literal la vamos a definir. Entonces el comando va a equivaler a, los primeros dos no importan, lo podemos dejar 00, seguido de los bits de comando, que va a ser escribir, tiene que ir 01. Después tengo otros dos que no importan y el potenciómetro, ¿okay? Entonces no importa y lo dejamos así: comando escritura port 0, ¿okay? Como solo es uno, está localizado en el potenciómetro 0. Entonces yo aquí muevo el comando
un dato. Vamos a compilar. Aquí me falló, me faltó una. Para que no se sature, vamos a asignarle un retardo de 1 segundo. Corro mi programa y aquí tengo el comando escrito. Ok. Solo activo estos 2 bits. Ok, ya estoy mandando el comando. Ahorita mi potenciómetro se queda por default en la mitad y vamos a ver. Entonces voy a declarar una variable smport val. Okay. Esta variable yo lo voy a limpiar. F variable de valor potenciómetro digital. Y aquí lo que voy a hacer es movef potvalue, w, y enseguida escribo el MSP. Para que eso funcione, entonces aquí yo vengo cargado con el valor a escribir, pero primero va el comando. Entonces voy a generar una variable que se llame auxiliar MSP. Inmediatamente que yo entro a la rutina, guardo el valor a escribir. Ok, y ahora sí activo mi chip select. Aquí le voy a mover mi comando y escribo SP. Entonces aquí lo que voy a proceder a hacer es mover aux msp lo muevo a w y escribo mspi. Control. Bien, entonces compilo el proyecto y vamos a ver qué nos manda. Efectivamente, aquí ya tenemos escribiendo el comando y el valor. Nuestro valor está en 0. Okay. Ahora lo que nos toca hacer es, una vez que lo escribo, muevo el valor a W, escribo potenciómetro. Y es retardo de visualización. Y para poder modificarlo, F por un valor como F, incremento mi potencia. Compilo el proyecto y lo corremos. Entonces aquí vamos viendo lo que recibe mediante el SPI y a su vez observamos cómo tenemos más voltaje. Okay. Si se dan cuenta, va aumentando de 20 milivolts. Entonces, si nosotros tenemos 256 pasos, tenemos
tenemos 5 volts entre 256 y nos dice que casi llega a los 20 milivolts. Ok, es ahí donde nosotros lo estamos haciendo funcionar mediante la comunicación SPI. Ok, vamos a reducir el retardo para que se pueda visualizar de mejor manera. Lo compilo y lo corro. Entonces ya va creciendo mucho más rápido. Ok, entonces si se dan cuenta, pues es bastante sencillo utilizar un potenciómetro digital y puede tener múltiples aplicaciones. Aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, asignar 3 valores distintos, ¿no? VLW, RxFF, para que esté completamente Carl Wright MCP. Un retardo de un segundo. Okay. Entonces, por ejemplo, ahí se supone que le inicializo en alto 496 y le mando el otro valor. Aquí si se dan cuenta va creciendo. Entonces, si nosotros podemos tener, a ver, ahí el FE, que es la frecuencia 494. Okay. Bien, nosotros podemos tener ahí distintos valores, pero ya conocemos el funcionamiento mediante nuestro contador, ya que nos hace un barrido completo de lo que son los 256 pasos. Ok, aquí lo tenemos y va creciendo nuestra señal del potenciómetro digital. Okay. Lo controlamos mediante un contador. Recuerden que va en hexadecimal y a su vez que va creciendo también crece nuestra señal. Okay. Entonces, si lo usamos, por ejemplo, como referencias de voltaje, se puede convertir en algo bastante preciso y, como se dan cuenta, en algo muy sencillo de utilizar. Solamente estamos utilizando esto de código, que es muy poquito comparado a una comunicación SPI por software. Okay. Pues espero que les haya quedado clara la información y que les guste el contenido del canal. Nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias.